Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Hoy estaremos contestando las preguntas ¿qué dice la Biblia acerca de la obediencia, la ley y el sábado? Muchos piensan que si uno dice que hay que obedecer a Dios, somos legalistas. Dicen que Dios no requiere obediencia. Muchos piensan que no hay que guardar la ley porque Jesús lo guardó por nosotros. Dicen que la ley fue clavada en la cruz. ¿Han escuchado esto anteriormente? Pero si yo le dijera a ustedes que la Biblia no enseña eso, que realmente la ley es tan sagrada como Dios mismo, que la ley es un reflejo de quién es Dios, y el que no guarda la ley no ama a Dios, porque el que ama a Dios lo obedece. Pero hermanos, no importa tanto lo que yo diga, sino qué dice la Biblia. ¿Es la obediencia legalismo? Le voy a presentar dos definiciones de qué significa legalismo. Número 1. Es la doctrina de que la salvación se puede obtener mediante las obras. El legalismo es ser esclavo de una religión basada en el desempeño de las obras. Número 2. El legalismo no busca simplemente guardar la ley, sino busca guardarla pero incorrectamente. En otras palabras, es apariencia de santidad versus santidad como el fruto de una relación con el Señor. Entonces, en otras palabras, las personas que son legalistas dicen, bueno, si yo hago estas cosas, ¿verdad? Aquí hay una lista de lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios requiere de nosotros como cristianos, y entonces yo voy a obedecer a Dios y así entonces voy a ser salvo. Entonces ellos creen que al hacer esas obras, ellos pueden obtener la salvación. Y no entienden, ¿verdad?, los legalistas, de que no se trata, no es así, no es en ese orden, sino que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y porque tenemos una relación con el Señor, entonces Él produce en nosotros ese fruto, ¿verdad?, de obediencia. Entonces, a través de esa relación, entonces nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad que sí? Pero eso lo vamos a entender un poco más adelante. Vamos a seguir estudiando y contestando estas preguntas. Hay citas importantes que necesitamos entender bien para poder comprender la diferencia entre la obediencia y el legalismo. Porque algunos piensan que porque como somos salvos por la fe, entonces no hay que obedecer. Dicen que no hay que guardar la ley. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Okay? Entonces Efesios nos está dejando saber aquí en este capítulo de que somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. No de las obras, sino de la fe. Vamos a seguir con la próxima cita. Romanos capítulo 9, versículo 32. Nos dice, ¿por qué? Porque iban detrás ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces esta cita nos está dejando saber que si nosotros pensamos que podemos llegar a la salvación a través de las obras, entonces vamos a tropezar. Vamos a la próxima cita. Romanos capítulo 3, versículo 28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y muchos dicen, pues ahí está clarito, ¿verdad que sí? Está claro que no hay que obedecer. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe, no por las obras. ¿Ok? So, cuando nosotros leemos estas citas, y por eso es que es tan importante, como nos dice Isaías, no solamente leer una cita y de ahí entonces hacer una doctrina, una enseñanza completa, ¿verdad? Sino que debemos de coger citas un poquito aquí y un poquito allá, porque entonces vamos a entender la doctrina o la enseñanza completa como está en la palabra de Dios y como el Señor quiere que nosotros las comprendamos, ¿verdad que sí? Entonces aquí nos está dejando saber que somos justificados por la fe y no por las obras. ¿Pero qué significa eso? Vamos a leer las siguientes citas que nos enseñan que aunque somos salvos por la fe, las obras son importantes, ¿ok? En otras palabras, es importante que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Okay? Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Aquí podemos ver las dos partes, ¿verdad? La fe y las obras. Cada parte tiene su lugar. Y en realidad, hermanos, la verdadera fe obra. ¿Ok? Si tú dices que tú tienes fe y tú no obedeces a Dios y no muestras fruto, ¿verdad?, de obediencia, no muestras los frutos del Espíritu, en otras palabras, entonces no tienes realmente fe. Por eso que aquí nos dice en Santiago claramente, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que eso realmente no sería fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras muestran que mi fe es genuina, es verdadera. ¿Ok? Vamos a continuar con la otra cita. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. ¿Quién está hablando aquí? En Romanos está hablando Pablo, ¿verdad que sí? Y Pablo está haciendo una pregunta. Él dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley. ¿Ok? Si tú tienes fe, no significa que entonces porque tienes fe, entonces la ley queda invalidada. La ley la podemos quebrantar. ¿Ok? Aquí nos está dejando saber que la confirmamos, la guardamos. ¿Es la obediencia legalismo? Bueno, creo que hasta el momento, ¿verdad? Con esta cita nos estamos dando cuenta de que la obediencia es un fruto de la relación que tengamos con el Señor. Pero vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera pregunta de varias que vamos a repasar hoy en este día para que nos ayude a contestar esta pregunta principal, ¿verdad? ¿Qué es la obediencia legalismo? ¿Realmente se preocupa Dios por mí y toma nota de mis actos? Salmos capítulo 139, versículos 1 al 4 nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Esta cita nos deja saber que Dios sí se preocupa por nosotros, ¿verdad que sí? Él conoce todo acerca de nosotros. Aquí dice, Él conoce mi sentarme, mi levantarme, mis pensamientos, todas las cosas Él conoce de nosotros y le importamos, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 12, versículo 7 nos dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nuevamente aquí vemos otra cita que nos deja saber que nosotros le importamos mucho a Dios, ¿verdad? Dice que aún los cabellos en nuestra cabeza, Él los cuenta, Él sabe cuántos tenemos, ¿verdad que sí? Qué lindo saber, ¿verdad? Que a Dios le importa todo lo que tenga que ver con nuestra vida y con nosotros. Número 2, ¿puedo yo salvarme en su reino sin llegar a obedecer su palabra, tal como se haya expresada en la Santa Biblia? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo, capítulo 7, versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? La pregunta nos dice, ¿puedo yo salvarme en su reino sin llegar a obedecer su palabra, tal como se haya expresada en la Santa Biblia? Esta cita nos está dejando saber lo que ya yo expliqué anteriormente. O sea, yo muestro mi fe por mis obras. Entonces aquí nos está dejando saber, cualquiera puede decir Señor, Señor, ¿verdad? Yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia. Cualquiera puede decir Señor, Señor. Pero dice aquí que el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Jesús nos está diciendo claramente que si nosotros queremos entrar en la vida, ¿de qué está hablando? Que si queremos ir al cielo, si queremos vivir eternamente con Él, entonces debemos ¿qué? Guardar los mandamientos. Qué clarito, ¿verdad que sí?
Hebreos capítulo 5, versículo 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el Señor es autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que simplemente dicen, yo creo en Dios, o yo soy cristiano, o los que tienen fe, pero no obedecen. Tienen fe, digo así, ¿verdad? Porque si tú tienes fe, tú obedeces, ¿verdad que sí? Entonces aquí nos deja saber nuevamente que los que le obedecen son los que recibirán eterna salvación. Pero otra vez vamos a seguir entendiendo. Número 3. ¿Por qué requiere Dios obediencia? ¿Por qué es esto necesario? Mateo capítulo 7, versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta cita es muy interesante porque nos dice, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué será que pocos son las que la hallan? Si simplemente lo que tienes que es tener fe, una fe que no obedece, una fe que no muestra frutos, entonces, ¿verdad? Eso quiere decir que todos vamos a ser salvos, ¿verdad? Pero aquí nos deja saber que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, ¿por qué? Porque pocos son los que la hallan. ¿Okay? Pocos son, en otras palabras, que obedecen a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 36 nos dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¡Wow! Qué impresionante esta cita. Nos deja saber que todos los que me aborrecen aman la muerte. Los que pecan contra Dios aman la muerte. Entonces estamos viendo que hay un camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, y un camino que nos lleva a la muerte. ¡Wow! Entonces, como vimos en la otra cita, la obediencia es bien importante. ¿Verdad que sí? Entonces, un camino nos lleva, ¿verdad? El camino de la obediencia nos lleva a la salvación, y el camino de la desobediencia, que sería pecado, nos lleva a la muerte. Próxima cita, Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 nos dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. ¿Quién nos mandó? Jehová. Que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y la pregunta que hicimos, ¿verdad? Fue, ¿por qué requiere Dios obediencia? ¿Por qué es esto necesario? Porque si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, nos va a ir mejor. ¿Verdad que sí? Para que nos vaya bien todos los días, dice la cita, ¿verdad? Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, entonces nos va a ir mejor. Y dice, y para que nos conserve la vida. Entonces, Dios nos mandó obedecer sus mandamientos. ¿Y por qué? Ya lo entendimos, para conservar nuestras vidas, para protegernos. Entonces, estamos viendo que la Biblia nos está diciendo claramente que debemos obedecer a Dios. Entonces, una pregunta muy importante. ¿Por qué la mayoría de los cristianos piensan que no tenemos que guardar la ley? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley? Vamos a la próxima pregunta. Número 4. ¿En realidad escribió Dios mismo los 10 mandamientos? ¿Ustedes sabían que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos? Interesante, ¿verdad? Vamos a leerlo porque esta cita nos muestra que fue tan importante. Los 10 mandamientos son tan importantes para Dios que Dios no mandó a otra persona que lo escribiera, ni a un profeta, ¿verdad? Un siervo de él, sino que él mismo bajó y con su propio dedo escribió en tablas de piedra, que es que cuando las cosas están escritas en piedra, que significa que es para siempre, ¿verdad? Que duran para siempre. Entonces vamos a leer esta cita que es muy importante. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vamos a la próxima pregunta, pregunta número 5. ¿Cómo define Dios el pecado?
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. ¿Y qué significa infringir? Definición de infringir es no cumplir con una ley, norma, pacto, etc. o actuar en contra de ellos. En otras palabras, ¿verdad? Es quebrantar, violar o pisotear. Entonces vamos a leer esa cita nuevamente. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe, en otras palabras, quebranta, viola o pisotea también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Quebrantar, violar o pisotear la ley. Entonces cuando nosotros decimos en otras palabras, hermanos, que no hay que guardar la ley, que la podemos en otras palabras quebrantar, violar, entonces estamos cometiendo ¿qué? Pecado. Al nosotros violar o pisotear o quebrantar la ley, estamos pecando. Entonces estamos diciendo que está bien pecar. ¿Ok? Estamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo cuando decimos eso o cuando escuchamos a otras personas decir eso. Es algo grave, hermanos, ¿verdad que sí? Pero qué bueno que tenemos aquí las citas claras que nos ayudan a entender qué es lo que realmente nos dice Dios a través de su palabra. Pregunta número 6. ¿Por qué nos dio Dios los 10 mandamientos? Proverbios capítulo 29, versículo 18 nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es ¿qué? Bienaventurado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Bueno, simplemente, hermanos, para que seamos felices. Bienaventurado significa ser afortunado o feliz. Como Dios es bueno, ¿verdad? Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos felices. Entonces Él nos dice, ok, aquí les tengo, ¿verdad? Que una lista de qué debemos de hacer o no hacer para que podamos vivir felices y en armonía con la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué bonito. Aquí nos está diciendo claramente, hermanos, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros le damos consejos a nuestros hijos, ¿verdad? No te pases con tales niños o tales personas. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque queremos hacer la vida infeliz. Porque queremos que se frustren. Ay, es que mi mamá y mi papá siempre me están diciendo que no haga esto, que no fume, que no beba, que no vaya a tal lugares. Es que ellos lo que quieren es que yo sea infeliz. No, simplemente queremos que ellos que ellos vivan una vida larga, que puedan vivir más tiempo. Si ellos se meten en un carro con un amigo que está bebiendo, ¿qué va a suceder? Pueden meterse en un accidente y ahí muere. Entonces nosotros como padres tenemos reglas para nuestros hijos que ellos deben de seguir para que puedan vivir felices, para que puedan vivir años largos, ¿verdad que sí? Entonces es simple, ¿verdad? Asimismo Dios quiere esto para nosotros. Quiere que nosotros vivamos vidas felices y que los días se nos alarguen. ¿Okay? Y eso solamente va a suceder si obedecemos a Dios. Vamos a ver algunas razones por qué Dios dio los 10 mandamientos. 1. Como una guía para tener una vida feliz y abundante. Dios creó al hombre para que gozara de felicidad, paz y larga vida. La ley de Dios es el mapa que señala los caminos verdaderos que deben seguirse para encontrar la felicidad auténtica y suprema. Romanos 3, 20 nos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, versículo 7 nos dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, en esta cita de Romanos capítulo 3, versículo 20, nos está dejando saber que por medio de la ley, entonces la ley nos deja saber qué es pecado. Si no vemos la ley, si no la leemos, entonces no vamos a ver qué es el pecado.
Porque la ley nos muestra que es el pecado. Eso lo dice Romanos 3:20. Entonces, en Romanos 7:7 nos dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Otra vez nos está dejando saber. La ley nos deja saber qué es el pecado. Entonces, ven, es un engaño del enemigo que nosotros pensemos que no necesitamos la ley. Porque si nosotros no necesitamos la ley, entonces ¿cómo vamos a saber qué es el pecado? Nosotros no podemos confiar en el hombre. Nosotros no podemos confiar en la ley moral de la sociedad. Porque como vemos, hermanos, cada año, cada momento estamos viendo que la ley moral de la sociedad cambia. Y si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la ley de Dios, y vemos la ley moral de la sociedad en que vivimos, vamos a ver que muchas de las cosas que se permiten en la sociedad, Dios no la permite. Dios dice que es malo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos a la palabra de Dios y veamos qué es lo que Dios dice en su ley. Porque estamos viendo que el conocimiento del pecado es por la ley. Y el pecado es ¿qué? Violar la ley. ¿Estamos viendo la cadena? Número 2. Para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Estas son razones por qué Dios dio los 10 mandamientos. Para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son el perfecto código de ética y moralidad para esta hora de perplejidad y confusión. Lo que acabo de explicarles, ¿verdad? La ley de Dios es como un espejo. Eso nos lo dice Santiago capítulo 1 versículos 23 al 25. Es como un espejo, señala la mala conducta de mi vida. Así como un espejo señala la suciedad de mi cara. La única manera en que una persona puede saber que está pecando es sometiendo su vida al escrutinio de la ley, mirándose en el espejo de la ley. Quiero presentarles una ilustración, ¿ok? Voy a hacerme una marca aquí en la frente, ¿ok? Ahora, aquí tengo un espejo. Si yo tengo aquí una marca y yo me miro, el espejo es para yo poder ver esa marca, ¿verdad que sí? Que tengo la cara sucia. Si yo cojo el espejo y me hago así para tratar de limpiarme la frente, ¿para eso es el espejo? No, ¿verdad que no? Entonces, asimismo, la ley. Vamos a decir que este sucio representa el pecado. La ley no me limpia de pecado, no me limpia el pecado, ¿verdad que no? Así como el espejo no me puede limpiar, no es para eso. Esto no es para poder, el espejo no es para limpiarme la cara, no es para limpiar. Es simplemente para que me enseñe si estoy bien. Si estoy peinada, si tengo sucio en la cara, ¿verdad? Asimismo es la ley. La ley es un espejo para que nosotros podamos ver qué nos dice, ¿verdad? Para que yo sepa lo que es el pecado. Y entonces, ¿qué es lo que me limpia? ¿O quién es el que me limpia? Jesús. Entonces la ley, si yo no puedo ver la ley, si yo no me miro en el espejo, yo no sé que estoy sucia, yo no sé que tengo esa marca aquí en la frente. Entonces yo necesito la ley, así como necesito un espejo, ¿verdad? Para ver eso. Necesito la ley para poder ver el pecado. Y cuando veo el pecado, entonces entiendo mi necesidad. ¿De qué? De Jesús. Necesito un Salvador. Necesito al que me limpia de pecado. ¿Okay? Y creo que esa es la confusión que tenemos muchas personas de las diferentes denominaciones. Que pensamos que cuando decimos que debemos de guardar la ley, estamos diciendo que nosotros obtenemos la salvación por la ley. Y no es así. Nosotros no podemos obtener la salvación a través de la ley. El que nos da la salvación es Cristo y es a través de Él. Él dice, yo soy la vida, yo soy el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, por medio de Jesús nosotros obtenemos la salvación. Pero nosotros no sabemos lo que es el pecado si no es por la ley. Y el Señor nos dice que lo sigamos a Él, ¿verdad que sí? Y eso significa obedecerle. Y Dios nos dice que debemos obedecer sus mandamientos. Ahora,
un segundito para poder limpiarme esto aquí, porque no creo que vayan a poder seguir, ¿verdad? Pendiente al tema si todavía tengo esta marca en la frente. Creo que esto va a ser una distracción. Un momentito. Otra razón por qué Dios nos dio los 10 mandamientos. Número 3, para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Deuteronomio capítulo 6 versículo 24 nos dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien. Eso lo entendimos, ¿verdad que sí? Y entonces Salmos capítulo 119 versículos 117 al 118 nos dice: sosténme y seré salvo, estaré seguro, lo que significa, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Número 4, para protegerme de todo peligro y tragedia. Otra vez, ¿verdad? Estamos viendo que para eso fue que Dios nos dio los 10 mandamientos. La ley de Dios se puede comparar a una fuerte jaula, como las que hay en el zoológico para protegernos de las fieras que podrían causarnos daño. La ley de Dios nos protege de la impureza, la falsedad, el asesinato, la idolatría, el robo y muchos otros males destructores de la vida, la paz y la felicidad. Todas las buenas leyes protegen y la ley de Dios no es la excepción. Número 7, pregunta número 7. ¿Podrá la ley de Dios, los 10 mandamientos, ser cambiada o abolida? Lucas capítulo 16, versículo 17 nos dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, esta cita nos está dejando saber que la ley no puede ser cambiada. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Salmos capítulo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, cuando Dios dio los 10 mandamientos, Él lo escribió con su dedo y lo habló con su boca. Y Dios no cambia. Los 10 mandamientos no pueden ser cambiados ni abolidos. Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Nuevamente, otra cita que nos deja saber que son, ¿qué? Eternos, ¿verdad que sí? Y no pueden ser cambiados. Aquí le estoy presentando una tabla. Y en esta tabla estamos viendo que Dios es tal cosa y la ley es esa misma cosa. Por eso que cuando yo comencé esta lección, comencé diciendo que lo que Dios es, la ley es. Que la ley es un reflejo de quién es Dios. En otras palabras, la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Ok? Y aquí estamos viendo en la tabla que lo que Dios es, la ley es, pero entonces al lado ven las citas donde pueden encontrar eso y en su tiempo, ¿verdad? Pueden leer eso, leer estas citas. Dios es bueno, la ley es buena. Dios es santo, la ley es santa. Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es puro, la ley es pura. Dios es justo, la ley es justa. Dios es verdadero, la ley es verdad. Dios es espiritual, la ley es espiritual. Dios es justicia, la ley es justicia. Dios es fiel, la ley es fiel. Dios es amor, la ley es amor. Dios es inmutable, la ley es inmutable. Dios es eterno, la ley es eterna. Estamos viendo y ahí con calma lo pueden ver todas esas citas a su tiempo, pero aquí nos deja saber que la ley es el reflejo de su carácter. Y por eso que el Señor nos está pidiendo que nosotros guardemos la ley, porque se supone que nosotros también reflejemos el carácter de Dios. Y eso es precisamente lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que nosotros guardemos la ley porque no quiere que nosotros reflejemos el carácter de Dios. ¿Estamos viendo eso? Vamos a la próxima pregunta, número 8. ¿Abolió Jesús la ley de Dios mientras vivía aquí en la tierra? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis, dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar significa abolir, suspender. La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Claramente nos está dejando saber que Jesús no la abolió,
sino que ¿qué? La cumplió. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Isaías capítulo 41, versículo 21 nos dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces fue lo opuesto a lo que Jesús hizo. Él no quebrantó ni abolió la ley, sino que la magnificó y la engrandeció. Vamos a ver lo que significa eso. Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22 nos dice: Oísteis, dijo Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí un ejemplo perfecto de que Jesús no abolió, ni quebrantó, ni dijo, no hay que guardar la ley, no es tan importante, sino que la magnificó y la engrandeció, diciendo que no matarás no significa solamente que físicamente mates a una persona, le quites la vida a una persona, sino que no matar significa, por ejemplo, si tú te enojas con tu hermano, si tú le dices cosas feas a tu hermano, por ejemplo, que él es necio. ¿Están viendo? Así fue como Dios magnificó y engrandeció la ley. Vamos a la próxima cita. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? Mira esta cita. Otra cita que nos deja saber que Dios no menospreció la ley, sino que la engrandeció, la magnificó. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tremendo, ¿verdad que sí? Yo creo que está muy claro esto. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, si nosotros realmente amamos a Dios, no solamente vamos a decir amamos a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, sino que vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecerle. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a la próxima pregunta. Número 9. ¿Pueden salvarse las personas que a sabiendas insisten en violar aunque sea uno de los mandamientos de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, la pregunta nos está diciendo: ¿pueden salvarse las personas que a sabiendas, sabiendo, conociendo, insisten en violar, aunque sea uno de los mandamientos de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si nosotros, en otra palabra, sabiendo qué es pecado, pecamos, entonces, hermanos, no podemos ser salvos. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto contesta la pregunta, hermanos, que si nosotros, por ejemplo, guardamos, aunque sean 9 de los 10 mandamientos, pero fallamos en uno, somos culpables de todos. ¿Ok? Eso nos dice claramente Santiago capítulo 2, versículo 10. Y esto es bien importante por lo que vamos a seguir viendo en esta lección. Presten atención. Acuérdense que si fallamos en uno, fallamos en todos, ¿verdad? Somos culpables de todos. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú sabes, no solamente es hacer lo malo, que es pecado, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado también, nos dice la palabra de Dios. Ok, vamos a la pregunta número 10. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley? Y yo expliqué esto un poquito, ¿verdad? Cuando usé el espejo, pero quiero que vean otras citas bíblicas que nos contestan esta pregunta. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley?
Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Esa misma cita nos deja saber que por medio de las obras ningún ser humano será justificado, será perdonado. ¿Ok? Pero también nos dice entonces, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no somos perdonados por la ley. ¿Quién nos perdona? Jesús, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesús somos perdonados. Pero entonces dice que la ley nos muestra qué es el pecado. Para que entonces vayamos, estamos pecando, necesito el perdón de Dios, necesito que el Señor me lave y me limpie del pecado. Entonces vamos a donde Jesús. ¿Okay? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso que nadie va a poder ir al cielo y decir, yo llegué por mis propias obras, por mi propia cuenta. Nadie podrá decir eso. Todos diremos por medio del sacrificio del Señor, de Jesús, ¿verdad? Llegamos al cielo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, contestando la pregunta, ¿puede alguien salvarse por medio de la ley? No, nadie se salva por la ley. Nos salvamos por medio de Cristo Jesús. Número 11. ¿Por qué entonces la ley es esencial para perfeccionar un carácter cristiano? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué entonces la ley es esencial para perfeccionar un carácter cristiano? La palabra de Dios nos dice que es el todo del hombre. Vamos a entender esto un poquito más. Vamos a leer nuevamente lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente estoy recalcando que es importante guardar la ley de Dios. Porque no solamente el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que obedecen a Dios. ¿Verdad que sí? Muchos me dirán en aquel día, sigue diciendo la cita, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es muy importante, porque ¿cuántas personas profetizan en el nombre del Señor? ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios, pero no lo obedecen, no guardan los 10 mandamientos? Vamos a la próxima cita. Nos dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Interesante, porque en Mateo leímos que aquellas personas que dicen, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre, yo hice aquello en tu nombre, pero no obedecen, no lo obedecen, entonces el Señor le va a decir, nunca os conocí. Y en esta otra cita nos está dejando saber que así es como nosotros sabemos que le conocemos y también que Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos. Qué importante es que guardemos los mandamientos de Dios. ¿Estamos viendo el gran engaño del enemigo? Sigamos. Pregunta número 12. ¿Es cierto que el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia ha sido liberado de la observancia de la ley? Vamos a ver si eso es así. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? A veces nos quedamos ahí, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero mira lo que sigue diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué nos dice Romanos? Y Pablo es el que está hablando aquí. ¿Qué nos dice Pablo? En ninguna manera. Quiero presentar un ejemplo para poder comprender esta cita. Vamos a decir que yo estoy manejando en la calle, ¿verdad?
y estoy manejando muy rápido. El límite dice un número, pero yo estoy yendo más allá de ese número, estoy yendo muy rápido. Y estoy manejando, ok, bien rápido, y entonces me para el guardia, ¿verdad? Me para el policía. Entonces él viene y me dice, mira, el límite de manejar es tal número y usted estaba manejando muy rápido. Y entonces yo digo, ay, perdóneme, entonces es que estaba de camino para tal sitio y le explico. Y él entonces dice, ¿sabes qué? Le voy a dejar pasar por esta vez, pero por favor, no maneje rápido, sino siga, ¿verdad? Maneje el límite, bajo el límite. Y entonces yo le digo, ok, gracias. Y entonces, ¿qué sucede? Él me dio ¿qué? Una oportunidad, ¿verdad que sí? Él mostró gracia. En ese momento, cuando yo estoy manejando rápido y él me para y viene a donde mi puerta aquí, o sea, en el carro, yo estaba bajo la ley. Porque yo me merecía, ¿verdad? Que me diera un ticket y yo estaba en ese momento bajo la ley. Pero ¿qué pasó? Él me mostró gracia y me dejó ir. Entonces, como él me mostró gracia, entonces él se fue y entonces yo prendí el carro y ¿qué yo hice? Comencé a manejar bien rápido, ¿verdad? Comencé a manejar bien rápido, como estaba manejando anteriormente. ¿Eso fue lo que yo hice? No. Como él me mostró gracia, entonces yo prendí el carro y más que nunca miré y estuve bien pendiente de que estuviese no solamente manejando al límite, sino que cuando me pasara al otro carril, que pusiera, ¿verdad?, la señal y todas las cosas. ¿Por qué? Porque estuve tan agradecida de ese policía que me mostró gracia, que entonces ahora más que nunca quiero guardar la ley. ¿Están entendiendo? Entonces el Señor nos muestra gracia, nos da oportunidades, a pesar que nosotros violamos la ley. Para nosotros, ¿qué? Seguir violando la ley, sino que no. Él nos muestra que estamos violando la ley. Él nos enseña que estamos pecando. Y entonces nosotros, porque vemos que Dios nos da gracia, nos perdona, nos justifica. Entonces nosotros, por amor, por ese amor tan grande que le tenemos a Él, porque nos mostró gracia, entonces nosotros guardamos la ley. Y cuando nosotros guardamos la ley, entonces no estamos bajo la ley. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Ok? Por eso que Pablo dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces, porque estamos bajo la gracia, digo yo acá, ¿verdad?, con mi forma de hablar, pues dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 3, versículo 31 nos dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Porque tenemos fe, entonces, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y confirmar la ley significa la apoyamos, la sostenemos. En otras palabras, la guardamos. Pregunta número 13. ¿Están los 10 mandamientos de Dios reafirmados en el Nuevo Testamento? En otras palabras, ¿los 10 mandamientos aparecen nuevamente en el Nuevo Testamento? ¿Lo podemos ver allí? Aquí otra tabla para que puedan ver que los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero también están en el Nuevo Testamento. La ley de Dios en el Nuevo Testamento y la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo el primer mandamiento. Aparece en el Nuevo Testamento donde dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el Antiguo Testamento lo vemos en los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3. El segundo mandamiento, primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Nos aparece en el Nuevo Testamento, hijitos guardaos de los ídolos. Y también aparecen Hechos, capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Okay? Este es el segundo mandamiento que aparece en el Nuevo Testamento. Y obviamente aparece en el Antiguo Testamento, nuevamente en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. Donde dice que no te harás imagen, ¿verdad? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijitos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3. Aparece en el Nuevo Testamento también. Y nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 1 que no sea blasfemado el nombre de Dios.
En el Antiguo Testamento aparece el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, versículo 7. Y el cuarto mandamiento aparece en el Nuevo Testamento, donde nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 4 y 9 al 10, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, queda un reposo, un Shabbat, ¿verdad? Un sábado. El de Dios también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Okay? Y lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el sábado en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento aparece en Mateo capítulo 19, versículo 19, Nuevo Testamento: honra a tu padre y a tu madre. En el Antiguo Testamento aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6, no matarás, Romanos 13, 9. No matarás, Éxodo 20, 13. El mandamiento número 7, no adulterarás, Mateo capítulo 19, versículo 18, Nuevo Testamento. Y aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Mandamiento número 8, no hurtarás, Romanos capítulo 13, versículo 9, Nuevo Testamento. Y no hurtarás, Éxodo capítulo 20, versículo 15, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece el mandamiento número 9, no dirás falso testimonio, Romanos 13, versículo 9. Y aparece en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículo 16, donde nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento, el número 10, Romanos capítulo 7, versículo 7, no codiciarás. Y aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Okay? So, ahí estamos viendo claramente, hermanos, que los 10 mandamientos aparecen no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Porque hay personas que dicen, no, que no hay que guardar los 10 mandamientos porque eso es cosa del Antiguo Testamento y ya eso quedó claudicado, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Estamos viendo que nuevamente, así como en el Antiguo Testamento se menciona en el Nuevo Testamento. Pregunta número 14. ¿Es la ley de Dios y la ley de Moisés una misma ley? Bueno, hermanos, es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Porque algunos dicen que la ley de los 10 mandamientos es la misma ley que la ley de Moisés. Vamos a ver. La ley de Moisés. La ley de Moisés fue una ley temporal y ceremonial del Antiguo Testamento que regulaba, entre otros, el sacerdocio, los sacrificios, el ritual, las ofrendas de comidas y bebidas. Y esto, si ya vieron el tema anterior acerca del santuario, entonces van a comprender más, ¿verdad?, lo que estoy presentando aquí acerca del santuario. Todo esto prefiguraba la cruz. Los ritos y ceremonias de la ley de Moisés señalaba de antemano el sacrificio de Cristo. Cuando Jesús murió, esta ley caducó. Pero los 10 mandamientos, la ley de Dios, permanecen para siempre. Y eso lo podemos ver en Salmos, lo que acabamos de leer ahorita, 111, versículos 7 y 8. El hecho de que existan 2 leyes aparece muy claro en Daniel capítulo 9, versículos 10 y 11. Y eso lo pueden leer en su tiempo, ¿verdad? Aquí le presento otra tabla. Y vamos a ver cómo la Biblia le llama la ley de Moisés y cómo le llama la Biblia la ley de Dios, ¿ok? Entonces vemos en Lucas capítulo 2, versículo 22, llamada la ley de Moisés, ¿ok?
Y en Isaías capítulo 5, versículo 24, la ley de Dios se le llama la ley de Jehová. Efesios capítulo 2, versículo 15, la ley de Moisés es llamada la ley en orden de ritos o en orden a ritos. La ley de Dios es llamada la ley real, Santiago capítulo 2, versículo 8. La ley de Moisés fue escrita por Moisés en un libro, Segunda de Crónicas capítulo 35, versículo 12. La ley de Dios fue escrita por Dios sobre una piedra con su propio dedo. Eso lo dice Éxodo capítulo 31, versículo 18 y capítulo 32, versículo 16. La ley de Moisés fue colocada a un lado del arca, lo dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Y la ley de Dios fue colocada dentro del arca, Éxodo capítulo 40, versículo 20. La ley de Moisés terminó en la cruz, Efesios capítulo 2, versículo 15. La ley de Dios permanece para siempre, Lucas capítulo 16, versículo 17. La ley de Moisés fue añadida por causa del pecado, Gálatas capítulo 3, versículo 19. La ley de Dios señala el pecado, Romanos capítulo 7, versículo 7, capítulo 3, versículo 20. La ley de Moisés está en contra de nosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 14. La ley de Dios no es penosa, Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. No es penosa significa que no es una carga. La ley de Moisés no juzga a nadie, Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. La ley de Dios juzga todo en el mundo, Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. La ley de Moisés es carnal, Hebreos capítulo 7, versículo 16. La ley de Dios es espiritual, Romanos capítulo 7, versículo 14. Y la ley de Moisés no perfeccionó a nadie, Hebreos capítulo 7, versículo 19. Y la ley de Dios es perfecta, Salmos capítulo 19, versículo 7. Próxima pregunta, pregunta número 15. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los mandamientos? Y esto lo pudimos ver en Apocalipsis paso a paso. Vamos a la cita bíblica. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice, y entonces el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer es, ¿qué? El pueblo de Dios, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué siente el diablo con respecto a los que guardan los mandamientos de Dios? Dice aquí que tiene ira contra ellos. En otras palabras, nos odia. Él odia a toda aquella persona que obedece los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si el pueblo de Dios es el pueblo que guarda los mandamientos, como nos dice la palabra de Dios, ¿por qué la mayoría de los cristianos no guardan todos los mandamientos? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué entonces la mayoría de los cristianos no guardan toda la ley? La mayoría de los cristianos no tienen problema con ninguno de los mandamientos, menos el cuarto mandamiento. ¿Por qué es eso? Vamos a leer lo que mandó Dios a guardar. ¿Okay? Y aquí vamos a leer los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y nos dice, lo voy a leer porque es bien importante que nosotros lo leamos con calma y veamos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque como dije, la mayoría de los cristianos no tienen ningún problema con ninguno de estos mandamientos, menos el cuarto mandamiento. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La mayoría de los protestantes somos protestantes por estos primeros mandamientos, especialmente el primero y el segundo. Nosotros no creemos en tener dioses ajenos, como nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También el segundo mandamiento es uno de los mandamientos que más nos caracteriza como protestantes que somos, ¿verdad? El número 2 nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero por eso es que nosotros como cristianos, y digo otra vez, protestantes, no creemos en orar a imágenes, ¿verdad? A una imagen de María o del mismo Jesús o de los discípulos, porque los mandamientos nos dicen claramente que nosotros no debemos orar, ni adorar, ni rendirle homenaje a otros dioses que no sea el verdadero Dios, ¿verdad que sí? El único Dios. Y el otro mandamiento nos dice, el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y entonces nosotros como cristianos no tenemos ningún problema con este mandamiento. Sabemos que no debemos de tomar, ¿verdad?, el nombre de Dios en vano, el nombre de Jehová, nuestro Dios en vano. Ningún problema con ese. Vamos a seguir al quinto mandamiento, porque al cuarto le vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Porque ese es el que muchos de los cristianos tienen un problema con ese mandamiento. Entonces vamos al quinto. Honra a tu padre y tu madre. Bueno, no creo que ninguno de nosotros como cristianos pensaríamos, ¿verdad?, que es malo honrar a nuestro padre y madre, o pensaríamos que es un mandamiento que no debemos de guardar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6, no matarás. Ningún problema con ese, ¿verdad? Número 7, no cometerás adulterio. Ningún problema con ese. Número 8, no hurtarás, que significa robar. Ningún cristiano piensa que robar es bueno, ¿verdad? Debemos de guardar ese mandamiento también. No robar, ¿verdad? No hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que significa no mentir. Tampoco tenemos problema con ese mandamiento. Número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, no debes desear, ¿verdad?, cualquier cosa que tenga tu prójimo. ¿Ok? Entonces nosotros como cristianos, la mayoría, no tenemos ningún problema con decir que debemos de guardar esos 9 mandamientos. Pero entonces hay un problema con el cuarto mandamiento. Y vamos a entender un poco más. ¿Qué realmente, ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez, qué nos dice o qué nos manda Dios que guardemos en este cuarto mandamiento? Y es interesante cómo empieza, o cómo comienza, ¿verdad?, este mandamiento. Comienza con la palabra acuérdate. Interesante que el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate es el único mandamiento que ha sido olvidado por la mayoría de los cristianos. Nos dice, acuérdate del día sábado. Ahora, algunas versiones dirán el día de reposo, pero aquí la palabra original es el sábado, ¿ok? El original es sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. En varias versiones no va a aparecer el día sábado, va a aparecer día de reposo. Pero si usted se da cuenta, al lado de reposo va a aparecer como una estrellita, y después abajo, en algún lado en la Biblia, en esa misma página donde está esa cita, va a aparecer donde está esa estrellita, va a decir equivale a sábado. Y aquí en esta cita nos dice tantas cosas, hermanos. Nos está dejando saber que nos debemos acordar de este día porque ha sido olvidado. Que el día de reposo es el sábado. Que el día de reposo, que es el sábado, es el séptimo día. Y nos dice que debemos de guardarlo, que debemos, que nosotros y toda aquella persona que esté dentro de nuestras puertas, nuestro siervo, nuestra criada, toda persona, hasta el extranjero que entre por las puertas, debe también de guardarlo. Y entonces nos explica por qué debemos de guardarlo. Porque en 6 días hizo Jehová. Y esto entonces nos lleva a la creación. En otras palabras, hermanos, el día sábado
fue creado en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Muy interesante ese punto. Pregunta número 17 nos dice, ¿qué día de la semana observó Cristo? Si nosotros vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Pues vamos a ver qué día observó Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16 nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el sábado entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga, lo que nosotros le llamamos la iglesia, ¿verdad? Ir a la iglesia los sábados conforme a su costumbre y se levantó a leer las escrituras. Número 18. ¿Qué día de la semana es el sábado? Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos dice que es el séptimo día, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Ok? Entonces nos dice claramente que es el séptimo día. Pero hay una confusión y vamos a entender esta parte. Hay una confusión porque algunas personas piensan que el séptimo día es el domingo. Algunos calendarios han sido cambiados y lo que sucede es que el primer día comienza con el lunes, ¿verdad? Y si el primer día comienza con el día lunes, entonces si contamos hasta el séptimo día, lo que va a pasar es que vamos a pensar que el domingo es el séptimo día, porque el primer día es lunes, después sigue martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el domingo sería el séptimo día. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el primer día según la Biblia? Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Nos dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A ungir a quién? A Jesús, ¿verdad? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Entonces aquí esta cita nos dice claramente, hermanos, que cuando pasó el sábado, entonces, ¿cuál fue el próximo día? Cuando salió el sol. El primer día de la semana, ¿verdad? Sería el siguiente día, es el primer día de la semana. Entonces, si entonces el día que le sigue al sábado es el primer día, y nosotros sabemos que la semana tiene 7 días, entonces está el primer día, llámele el nombre que quieras, porque algunas personas dicen, que estos nombres que tenemos son nombres de planetas. Olvídese de todo eso, hermanos. La Biblia nombra los días como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y entonces el único día que tiene nombre, y eso lo sabemos porque los judíos así mismo lo enseñan, y así mismo ha sido y es bíblico, desde el mismo principio, estamos viendo que entonces el único día que tiene nombre es el sábado. Y dice que después que pasó el sábado, el primer día de la semana fue cuando María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé fueron entonces al sepulcro, ¿verdad? A donde estaba Jesús sepultado. Primer día, segundo día, cuarto día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y entonces el séptimo día, antes del primer día, es el séptimo día, sábado. Pregunta número 19. ¿Quién hizo el sábado y cuándo? Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿quién hizo el sábado? Dice aquí que Dios creó el sábado, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo fue que lo creó? Aquí nos dice claramente que fue en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué enfatizo tanto este punto de que Dios creó el séptimo día, el sábado, el Shabbat? Lo creó en el principio, cuando creó los cielos y la tierra. Porque muchos piensan que Dios creó la ley cuando Moisés subió al monte, y ahí entonces cuando Dios creó las tablas, cuando Dios le entregó las tablas a Moisés y escribió con su dedo los 10 mandamientos, que ahí fue la primera vez que se presentó la ley de Dios. Pero hermanos, estamos viendo
que el sábado fue creado desde el mismo principio, ¿ok? No fue ahí la primera vez que fue presentado el sábado, sino desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó el sábado, el día de reposo, el séptimo día. Pregunta número 20. ¿Pero hubo cambios en los 10 mandamientos? Lucas capítulo 16, versículo 17 nos dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces estamos viendo, hermanos, que los 10 mandamientos no pueden ser cambiados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Solamente recalcando, y en Salmos capítulo 89, versículo 34 nos dice, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Ya lo leímos también. Vamos a la próxima pregunta, pregunta número 21. ¿Observaron el sábado los apóstoles? Hechos capítulo 17, versículo 2 nos dice, y Pablo entró según su costumbre y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Así como para Jesús fue una costumbre ir a la sinagoga el sábado o los sábados, así también para Pablo fue una costumbre ir a la sinagoga los sábados para enseñar. ¿Estamos viendo? Fue una costumbre porque ellos acostumbraban guardar la ley. Y dentro de la ley estaba incluida el 4º mandamiento, que es el guardar el sábado. Hechos capítulo 18, versículo 4 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Aquí estamos viendo nuevamente que Pablo iba los sábados a la sinagoga y ahí es donde él, ¿verdad?, persuadía, convencía, ¿verdad?, a las personas. Y no solamente a los judíos, que es interesante, porque muchas personas dicen que la ley es solamente para los judíos o el sábado es solamente para los judíos. Pero aquí nos dice claramente que Pablo iba a la sinagoga los sábados y ahí discutía, ¿verdad?, con los judíos y a los griegos explicándole la palabra de Dios. Pregunta número 22. ¿Adoraban también los gentiles en el día sábado? Isaías capítulo 56, versículos 2 al 7 nos dice, bienaventurado el hombre, no el judío, el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces, ¿adoraban también los gentiles en el día sábado? Aquí nos deja saber que sí, que bienaventurado es el hombre, no el judío. Estamos viendo, aquí nos dice los eunucos, los extranjeros, cualquier persona, el hombre, bienaventurado el hombre que hace esto. Aquí estamos viendo aquel hombre que guarde los mandamientos de Dios, y aquí dice específicamente mis sábados, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Qué bonita esa promesa. Esto es una promesa, ¿verdad?, para todos nosotros. Y nos sigue diciendo, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, otra promesa, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hechos capítulo 13 versículos 42 y 44 nos dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad que sí? Hasta los gentiles, toda persona, ¿verdad?, que quería escuchar la palabra de Dios, fueron el sábado a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Qué bonito. Hechos capítulo 18, versículo 4 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. No solamente judíos fueron a la sinagoga, sino también los griegos. Pregunta número 23. ¿Pero
¿No fue la observancia del sábado transferida al domingo en ocasión de la muerte o resurrección de Cristo? Bien importante, ¿verdad que sí? Bien importante, porque hay muchas personas que piensan que porque Jesús resucitó el domingo, entonces ya no tenemos que o no debemos guardar el sábado, sino que ahora guardamos el domingo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque debemos de ver, ¿la palabra de Dios menciona algún cambio? Porque algo tan drástico como cambiar la ley de Dios o sacar el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, si es así, tiene que estar en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a contestar esta pregunta. La contestación es, y le voy a decir claramente que no. No existe ni siquiera el más remoto rastro de que el sábado fuera cambiado en ocasión de la muerte o de la resurrección de Cristo. La Biblia enseña precisamente lo opuesto. Revise cuidadosamente las siguientes evidencias. Primer punto, Dios bendijo el sábado. Nos dice Éxodo 20:11, Jehová bendijo el sábado. Génesis 2:3, y bendijo el día séptimo y lo santificó. Entonces, este primer punto, Dios bendijo el sábado. Vamos al próximo punto. Cristo espera que su pueblo continuara guardando el sábado para el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Estamos viendo entonces que después de años que Jesús había muerto en la cruz y resucitado, Jesús amonestó a sus seguidores de ese tiempo diciendo, orad pues que vuestra huida de Jerusalén no sea en invierno ni en sábado. Eso se encuentra en Mateo 24, versículo 20. Esto está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Esto fue profetizado 40 años antes que se cumpliera. ¿Ok? Pasan los 40 años y nos dice, orad pues que vuestra huida de Jerusalén, está hablando de Jerusalén, no sea en invierno ni en sábado. Jesús expresó claramente que él esperaba que el sábado fuera guardado aún 40 años después de su resurrección. De hecho, ninguna insinuación de un cambio se hace en ningún lugar de las Escrituras. Próximo punto, las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo de Cristo a su muerte guardaron el sábado. Jesús murió la víspera del sábado. Marcos capítulo 15, versículo 37 y versículo 42. La víspera del sábado significa antes de que se pusiera el sol el viernes, ¿verdad? Ya Jesús había muerto. ¿Ok? Entonces, este es el día que hoy se denomina Viernes Santo. Por eso que se le llama Viernes Santo, porque fue el día que Jesús murió, ¿verdad que sí? Pero nos dice aquí, las mujeres prepararon especias y ungüentos para ungir su cuerpo, entonces reposaron el sábado, conforme al mandamiento, Lucas 23:56. Solo cuando pasó el sábado, Marcos 16:1, vinieron las mujeres, ya en el primer día de la semana, Marcos 16:2, para continuar su triste tarea. Ellas se enteraron que Jesús había resucitado temprano en la mañana del primer día de la semana. Lo pueden ver en el versículo 9. Este día es comúnmente llamado Domingo de Resurrección. Por eso es que se le llama eso. Nota, el día que antecede al Domingo de Resurrección es el día que hoy llamamos Sábado de Gloria o Sábado Santo. ¿Ok? Y eso es lo que, bueno, muchos de los cristianos le llaman, pero es por estas razones. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. San Lucas, el seguidor de Cristo, escribió 2 de los libros de la Biblia, el Evangelio que lleva su nombre y Hechos de los Apóstoles. Él dice en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, que en el libro de Lucas, él escribió acerca de todas las cosas que Jesús enseñó, pero él nunca escribió nada acerca de la observancia del domingo o de algún cambio respecto al sábado. En otras palabras, si Dios hubiese hecho un cambio, entonces Lucas lo hubiese escrito. ¿Ok? Pues dice que él escribió acerca de todas las cosas que Jesús enseñó. Pregunta número 24. ¿El sábado será observado aún en la nueva tierra? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, hermanos, aún en la nueva tierra, cuando todo se acabe y después de ir al cielo y estar con el Señor por 1000 años y bajemos y Dios haga
todo lo que va a hacer y la tierra es destruida y Él haga la tierra nuevamente y nosotros estemos con el Señor en esa nueva tierra, aún en la nueva tierra, hermanos, vamos a guardar el sábado. Pregunta número 25. ¿Pero no es el domingo el día del Señor? ¿No han escuchado eso cuando dicen el día del Señor es el domingo? ¿Qué nos dice la Biblia? Isaías capítulo 58, versículo 13 nos dice, si retrajeres del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermano, esta cita nos está dejando saber que el día sábado es su día, es el día del Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí lo dice. Dice, si retrajeres el sábado de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, ¿qué día es el sábado? ¿El día de quién? ¿El día santo de quién? Del Señor, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nos deja saber aquí, aparte de que nos está dejando saber que el día sábado es el día del Señor, su día santo, nos está dejando saber, nos está advirtiendo y nos está dejando saber que no debemos de pisotear el día del Señor. Dice, si retrajeres del sábado, si dejaras de pisotear el sábado, ¿verdad? Mi día santo, de hacer tu voluntad, ¿ok? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, porque eso es lo que es el día santo, sábado, ¿verdad? El día sábado es un día que después de trabajar y hacer todos los quehaceres en la semana, 6 días trabajarás, harás todas las cosas que tienes que hacer, pero el sábado es un día santo, santo quiere decir sacado aparte, ¿verdad? Apartado como un día especial, ¿verdad? Si lo sacaras como un día especial, sería una delicia. Tratarlo como un día que es para reposar, para enfocarnos en la palabra de Dios en una forma más profunda, porque no estamos trabajando, estamos haciendo las otras cosas que hacemos, ¿verdad? Todos los otros días. Si tratáramos ese día como un día especial, que es un día para estar en comunión con Dios, y lo venerares, dice, y lo guardares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, guarda mi día sábado, ¿verdad? Y esta próxima cita que vamos a leer nos aclara el asunto. Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice, porque el Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesús, es Señor del sábado. Entonces, el día sábado es el día del Señor, no el domingo. Pregunta número 26. Y ya contestamos parte de esta pregunta, pero quiero hacerla otra vez porque quiero presentar otras citas que son importantes, ¿ok? ¿No debería yo guardar el domingo en honor de la resurrección? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, la pregunta es, ¿no debiera yo guardar el domingo en honor a la resurrección? No, porque el simbolismo de la resurrección, de la muerte a la vida, es el bautismo, no el guardar el domingo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso? Espero que eso haya quedado clarito, ¿ok? Pregunta número 26. Si la santificación del domingo no está en la Biblia, ¿de dónde viene? Y hermano, esto lo van a entender un poco más cuando estudien con mi esposo José, Daniel paso a paso, ¿ok? La próxima cita que quiero presentarles aparece en Daniel capítulo 7, versículo 25 y nos dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermanos, yo les voy a decir claramente, pero nuevamente, tienen que ver Daniel paso a paso para poder entender todas estas cosas. Pero yo le estoy dejando saber, porque aquí lo dice claramente en este capítulo, que el papado, porque eso es de eso se va a tratar cuando mi esposo hable acerca de Daniel, el papado quiso cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cómo puede hacer eso? ¿Qué ley o qué mandamiento dentro de la ley tiene que ver con tiempo?
Ninguno de los otros mandamientos tiene que ver con tiempo. El cuarto mandamiento tiene que ver con tiempo, con el día, ¿verdad? El séptimo día. Entonces, el papado, a través de este gran engaño de cambiar el sábado al domingo, cambió la ley. Hice aquí pensar en cambiar los tiempos y la ley. Cambió la ley y al cambiar el cuarto mandamiento, cambió la ley y también cambió el tiempo, ¿ok? De cambiar el sábado al domingo. Y por eso es que nosotros podemos ver el cambio del calendario que comienza en el lunes para que termine el séptimo día en el domingo, en vez de comenzar el primer día de la semana, que es el domingo, como es bíblico, y que termine el séptimo día, que es sábado, ¿ok? Como nos muestra la palabra de Dios, ¿ok? Y también por eso podemos ver que la Iglesia Católica ha cambiado el cuarto mandamiento y en vez de decir que se guarde el séptimo día, sábado, ¿ok? Nos dice guardemos las fiestas, ¿ok? Y usted lo puede ver por usted mismo cómo fue que fue cambiado ese cuarto mandamiento. Mateo capítulo 15, versículos 6 y 9 nos dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y enfóquese en esta parte, dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y hermanos, eso es exactamente lo que ha hecho la mayoría de los cristianos. Y hermanos, hay muchos cristianos, puede ser usted mismo que no sabía estas cosas. Por eso que nosotros estamos presentando qué dice la Biblia, esta serie. Porque muchos cristianos no saben que ha sido cambiado la ley. Y por eso mismo estamos haciendo esta serie, para poder aclarar estos puntos y nuevamente exaltar la ley y que entendamos, hermanos, que la ley no ha sido abolida y que el cuarto mandamiento todavía sigue dentro de la ley y que nosotros tenemos que guardarlo. Y hermanos, es exactamente lo que dice esta cita, es lo que ha hecho el hombre, ¿ok? La mayoría de los cristianos han invalidado los mandamientos de Dios por tradición de hombre. Si usted se pregunta por qué yo voy a la iglesia el domingo y usted mira la Biblia y estudia y ve que el domingo no es el día del Señor y que no hay ningún mandato que debemos de guardarlo y usted continúa guardando el domingo, usted se está dejando llevar por la tradición del hombre. Pero si usted es un cristiano que quiere seguir lo que dice la palabra de Dios, quiere obedecer a Dios, entonces usted tendrá que tomar una decisión y es guardar el verdadero día de reposo, el día del Señor, que es el sábado, el séptimo día. Vamos a seguir con la próxima cita. Mateo 15:9 nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hermanos, les tengo que decir las cosas claramente porque yo creo que Cristo viene muy pronto. Y tenemos que entender estas cosas. Es una doctrina y un mandamiento de hombres el decir que debemos de guardar el domingo. ¿Por qué, hermanos? Porque no está en las Escrituras. ¿Ok? Números capítulo 23, versículo 20 nos dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo que Dios bendice, nadie puede quitar esa bendición sobre eso que Dios bendice, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios que no solamente Dios santificó el día sábado y reposó en él, sino que lo bendijo, ¿verdad que sí? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No podemos añadir y no podemos quitar, ¿verdad que no? Nos está diciendo claramente. Proverbios 30, versículo 6 nos dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, es un pecado grave el cambiar la ley, el cambiar el cuarto mandamiento, sacar el sábado y poner el domingo. Es un pecado grave. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, el sábado es una señal entre Dios y el hombre. Es una señal de la redención y la santificación. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 nos dice: diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Claramente, ¿verdad? El sábado es una señal entre Dios y nosotros. La violación deliberada de alguno de los 10 mandamientos es pecado. Los cristianos seguirán gozosamente el ejemplo de Cristo en la observancia del sábado. Nuestra única seguridad reside en estudiar cuidadosamente las Escrituras para conocer bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Debemos tener el apoyo positivo de las Escrituras para toda práctica cristiana que sigamos. Si nosotros creemos en algo, hermanos, debemos de asegurarnos de que esté en la palabra de Dios, ¿ok? Próxima pregunta. ¿Qué siente Dios con respecto a los dirigentes religiosos que pasan por alto el sábado? Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Hermanos, aquellos dirigentes a sabiendas, ¿verdad? Porque hay dirigentes que no saben, hay pastores y líderes que no saben que el sábado es el verdadero día del Señor. Pero aquellos dirigentes que sí saben y que no guardan el sábado y que también enseñan que no se debe de guardar el sábado, están violando la ley de Dios. ¿Ok? Y tengo que dejarles saber eso porque la palabra de Dios nos deja saber eso claramente. La próxima pregunta, ¿me afecta a mí personalmente la observancia del sábado? Apocalipsis 22, 14, acuérdense, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad de Dios. Hermanos, ustedes quieren ir al cielo, quieren estar con el Señor en la nueva tierra, debemos de guardar los mandamientos de Dios. Y eso incluye el cuarto mandamiento, el sábado. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todos tenemos que tomar una decisión. O escogemos el camino de Dios o nuestro camino, ¿verdad? Su camino o mi camino. La verdad bíblica o la tradición. La vida eterna o, tristemente, la muerte eterna. Debemos de tomar una decisión. Cuando nosotros no obedecemos a Dios a sabiendas, estamos escogiendo nuestro camino, nuestra tradición, la tradición de los hombres, y estamos escogiendo, por ende, la muerte eterna. Pero cuando nosotros escogemos el camino de Dios y escogemos obedecer a Dios y escogemos su verdad, escogemos también la vida eterna. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios. Y temer a Dios significa apartarnos del pecado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Espero que haya quedado claro que la Biblia nos dice que debemos de obedecer, que debemos de guardar la ley de Dios y que debemos de guardar el santo sábado del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Que Dios les bendiga, hermanos.